inicio a esta mesa de movimientos sociales, historia, evolución y decisiones. Agradezco mucho a las organizadoras por haberme pedido, solicitado mover esta mesa porque puedo compartir con dos de mis queridos amigos, ¿cierto? Compartir con una compañera de la Nicolaita con la que tenemos siempre una relación importante, ¿no? Desde hace muchos años. Entonces, bueno, tienen 15 minutos, me dieron paletitas, me voy a estar molestando. Como no llego preparada para estar con ustedes, entonces esos 15 se van a convertir en 18. ¿Sale? ¿Sí? Ok, empezamos entonces. Sergio, maestro, eres doctorado, ¿verdad? Sí, egresado, estoy por defender la tesis. Se va a doctorar en la Universidad de Granada, es uno de nuestros amigos consentidos de la UAS, ¿no? Y bueno, entonces escuchémoslo con atención. Muchas gracias. Yo estoy muy contento de poder haber venido a visitar el Congreso. Parecía que tenía todo en contra para poder estar acá, pero al final lo resolví. Para no desgastarnos mucho en estas ondas de las formalidades, voy a empezar con lo que preparé para hoy. Pido su atención, puesto que tiendo a la densidad y digamos que requiere de un poco de abstracción para poder comunicarnos. Lo que no se resuelva aquí, justamente por estos excesos en los que caigo, podemos resolverlo en las preguntas, ¿va? Bueno, eso se llama la caja de la gorgona frente al espejo, hacia una crítica radical de la razón histórica, variaciones críticas en torno al dominio de la densidad temporal, forma, sujeto y subalternidad. Ese título no venía en el programa porque no lo mandé, perdón. Bueno, empiezo. Hasta ahora los historiadores se han conformado con reinterpretar la historia. De lo que se trata es de hacerla volar por los aires. La derrota, en tanto que obturación de la posible disolución del lindero entre pensamiento y afirmación de la vida, se nos dice, resulta un horizonte infranqueable. Partimos de la cuestión histórica, en torno a lo que constituye a los regímenes de historicidad. Hartog realiza la distinción de, por un lado, un tipo de régimen específicamente moderno, por el otro, uno presentista. La constelación que asigna al régimen de historicidad moderno tiene como orden temporal el cruce entre 1789 y 1989. Pasa por la colisión de dos espacios de experiencia, el orden cristiano y la modernidad. La cuestión puede ser comprendida como clave armónica con la entrada al tiempo histórico propuesta por Koselleck. Es aquí donde en su verso recarga la posibilidad de comprender el umbral presentista entre el 11 de septiembre de 2001, la caída del muro de Berlín y el final de la guerra de Vietnam en 1975. Un cuarto cuerpo celeste consideraría dicha intervención teórica del Satellite koselleckiano como una grieta en la supuesta linealidad del tiempo histórico, la erupción zapatista de 1994. El entumecimiento de la crítica histórica bajo el redil de la totalización de la síntesis social, cuyo zen civilizatorio modela ideológicamente el núcleo de las democracias occidentales, guarda relación con la desactivación de la negación histórica de la dominación bajo la sentencia de Margaret Thatcher. No hay alternativa. Estamos condenados al despotismo de la libertad, al mundo tal y como se nos presenta. Totalitarismo significa la ocultación a ultranza del riesgo presente de retornar a la barbarie fascista y la petrificación autoritaria del fantasma del comunismo. Esto es la pulverización de la tradición de los vencidos y en esta medida la concentración de la orfandad y la derrota trasvasadas a su realización efectiva en la vida. El ángel de la historia suspendido y famélico entre Auschwitz y el Gulag.
Esto nos limita a la administración del desastre y a la democratización de la lógica autotélica de la valorización del valor. Un redil cuyo sentido único sostiene la forma escamoteada de la emancipación bajo el manto del realismo recalcitrante y el consenso atado a la coacción ideológica del fundamentalismo democrático, representación y redistribución. Es decir, la prolongación de la subalternidad como límite y la suplantación del sujeto por su cálculo abstracto. Ahora bien, la operación historiográfica inmanente a la historicidad específica de la densidad temporal proyecta formas sensibles. Por lo tanto, el concepto de tiempo histórico desdobla un fondo normativo que se comporta como un horizonte compartido con el propio concepto de historia, que resulta idéntico a los procesos de concentración de la civilización capitalista, cuya historicidad específica permanece oculta tras el fetichismo de lo concreto y la metafísica de las relaciones de poder. La temporalización, aún bajo el cambio de foco y las más variadas formas alternativas de registro escritural, no cuestiona la dimensión temporal de la dominación, dejando intacta la cuestión de la historicidad específica del capitalismo. Es posible sostener nuestras reflexiones en torno a las contradicciones entre estructura y acontecimiento a partir del desfasamiento entre experiencia y expectativa, en cuyo ordenamiento temporal el tiempo de la vida queda determinado por el desplazamiento del tiempo absoluto, que opera en última instancia en el cálculo representacional al que Brodel se refería como las caudalosas aguas del río de la historia, en donde los sujetos son arrastrados y solo aparecen para demostrar su nula capacidad de intervención. ¿Quién se acuerda hoy de los armenios? Nosotros no tenemos ideas, nuestra doctrina son los hechos, bramaba la bestia fascista. La forma sujeto es puesta en marcha como apéndice funcional de la densidad temporal, un costado irracional de la historia inmanente a la racionalidad civilizatoria. Consecuentemente, la relación entre subjetividad y acontecimiento escritural constituye la condición específica de un tipo de mediación, en tanto que moderación de un tipo determinado de variaciones históricas propias de los procesos de concentración del régimen de historicidad en el que se suscitan, a lo que podemos referirnos como régimen historiográfico. Nuestra crítica, entonces, tiene como inicio la afirmación de la posibilidad de liberar la crítica histórica de dicha coacción, arribar a una relación crítica con el conocimiento histórico más allá del pasado clausurado, un pasado todavía. La tensión que llevan consigo los regímenes de historicidad es a la vez la comprensión del tiempo presente, en el que la orfandad signa la ausencia de la esperanza, donde la promesa de la dimensión futuro se encuentra determinada hasta tal punto que toma la apariencia de un tipo de temporalidad programática constitutiva de todo aquello que habita en dicha ausencia, el embrutecimiento en tanto que prolongación del mundo administrado, conducción policíaca de la catástrofe. Este umbral concentra, ordena y orienta la dimensión temporal de la dominación. A esta última le es propia la realización efectiva de un presente absoluto a través de unidades comprimidas de tiempo intercambiables, idénticas al proceso de acumulación de trabajo abstracto que determina y constituye la forma sujeto funcional, en tanto que proyección de las relaciones sociales fetichistas. La forma en la que se constituyen dichas proyecciones habita en la reificación de la esfera pública, en el uso de la memoria y la cancelación de los acontecimientos que la originan, de la complejidad de los acontecimientos, El cálculo representacional cancela la complejidad histórica que resguarda para sí el privilegio teórico de los vencidos. Se comprende que el régimen historiográfico se realiza en el seno de la base categorial de la dominación específica de la forma valor elevada a máquina autotélica. Esto nos supone dos oportunidades. Uno, la posibilidad de comprender la relación entre los regímenes, su mediación historiográfica y sus contradicciones. Es aquí donde la crítica de la historicidad específica de la síntesis social, se abre paso. Dos, la posibilidad de poner de relieve la relación inmanente entre el conocimiento histórico y los procesos específicos de concentración del mundo, en tanto que relaciones sociales negativas. Es necesario advertir que la modificación de los registros escriturales que componen buena parte de las tensiones entre el régimen de historicidad moderno y el presentista comparten el mismo núcleo de objetivación, mismo que queda intacto en la mera enunciación. Al permanecer en la prolongación positiva, el presente adquiere la forma de una serie de aceleraciones concatenadas y transitorias de afirmación de lo existente.
en las que la caída de los grandes relatos sugiere la alternativa constitutiva de la construcción del metasujeto fetichizado en un estado positivo en el que su afirmación es al mismo tiempo la cancelación de todo lo que podría poner en marcha la capacidad de intervención histórica como costado negativo del sujeto en acción. Lo que se sugiere aquí es la posibilidad de abrir la historia a la colisión con los momentos de peligro que signan la tendencia objetiva de la sociedad del trabajo hacia el colapso, mismo que no viene de un futuro programático y determinado, idéntico a la densidad temporal, sino que lo habitamos. Negar el advenimiento de la repetición y el castigo pasa por la condición de hacernos con toda la experiencia histórica de la tradición de los vencidos, fundamentalmente la que habita en la derrota. Con la caída del muro de Berlín, queda expuesto el mecanismo a través del cual se comprende la caída del socialismo real como un riesgo permanente para los vencedores, la lógica del valor, pues la conducción planificada del sistema de producción de mercancías no logra sustraerse de la base categoría del capitalismo. La entrada del socialismo real a la historia es la obturación ideológica de la crítica al capitalismo. Aquí, la forma sujeto se expresa a través de variaciones históricas elevadas a centralidad contingente, clase, raza, género. La integración positiva de dichas relaciones de brutalización resulta en una triste terapéutica de la lógica del valor y sus proyecciones fenoménicas elevadas a orden temporal, cuyo tratamiento lineal supone la negación de la corporalidad de la vida cotidiana. Tras la densidad temporal se oculta la violencia que constituye el mundo libre. El consenso es el costado ideológico del acoplamiento entre subjetividad y dominio. Las escalas de variación históricas son idénticas a las formas administrativas de la máquina autotélica. En este sentido, las estructuras son relaciones inmanentes a su núcleo de objetivación. La teoría de la historia que sostiene su mediación temporal a través de dichas modulaciones administrativas se resuelve como trayectoria ontológica de dichos procesos, cuya concreción es sostenida como costado material de la segunda naturaleza. El costado objetivo de la ideología del consenso. Aquí, estructura, base material y temporalidad son idénticos al concepto de historia propio de la historicidad de la dominación. Esta relación es la que hay que poner de relieve, la formación de un tipo específico de racionalidad histórica en el seno de la racionalidad civilizatoria. La relación Estado-capital no puede ser comprendida en tanto que oposición de la gestión política y mercado. Hay que comprenderla como totalidad contradictoria y fragmentada. Esto es, como una forma histórica a la vez antagónica y codependiente. De otro modo, reduciríamos su comprensión a las proyecciones metafísicas constitutivas de las variaciones históricas con las que la dominación nos informa sobre sí misma. Es en este redil donde opera la suplantación del sujeto empírico por su abstracción jurídica, misma que da lugar a la apariencia empobrecida que adquiere la libertad y la justicia presente en el socialismo histórico y en los movimientos sociales. Movilizar a la forma sujeto subalterna es movilizar las relaciones sociales propias de la brutalización en estado de universal abstracto, es decir, como enunciación pura y mistificada, lo que resulta en la cancelación de la posibilidad de abolir las relaciones históricas que la constituyen. Su tratamiento positivo lleva consigo el riesgo de obturar la abolición de la subalternidad en tanto que acoplamiento y síntesis de subjetividad y dominio. Habría que sostener su crítica en relación con la lógica de la base categoría capitalista. Se comprendería entonces que el Estado es incapaz de abolir las relaciones de brutalización que le son propias. Esto sería abolir su propio núcleo de objetivación y propósito. La cuestión del Estado supone un momento de socialización de la lógica del valor. No puede ser elevada a la posibilidad de regulación externa del mercado. Estado y mercado son formas históricas de un mismo proceso. Ni la delegación del modo de producción de mercancías del dominio estatal, ni su gestión moral, justa y autogestiva, ni la dirección planificada supondrían el socavamiento de la base categoría que constituye al núcleo de objetivación de la lógica del valor. Dichos desplazamientos se mantienen atados a la contención de la crisis como prolongación de la forma social propia de la síntesis. Mecanismos de control transitorios elevados a variaciones confundidas con el progreso mismo de un concepto de historia inmanente a la ideología del trabajo. Confundir el tiempo histórico con su mediación teórico-metodológica es fetichizar la forma sensible de la densidad temporal concentrada en las estructuras históricas que sostienen
dicha densidad temporal. Es en este conflicto donde la caída del socialismo real puede ser comprendida como la advertencia lógica de la radicalización de las contradicciones en el proceso de totalización de la síntesis social mercantil. En este sentido, la crisis que lleva consigo la comprensión de los regímenes de historicidad guarda relación con la lectura aislacionista de la crisis total del sistema productor de mercancías y el cambio de centro contingente de los grandes relatos al sujeto mistificado. Habría que aproximarnos a una crítica capaz de clarificar los procesos de colapso general más que las formas de gestión y ordenamiento del pleonasmo, capitalismo del desastre. El embrutecimiento que habita las contradicciones de los regímenes de historicidad supone al mismo tiempo la crisis de la síntesis social mediada a través de críticas inmanentes a la base categorial de la civilización capitalista. Estas modificaciones en el límite del pensamiento dicotómico entre estructura y acontecimiento, y en este sentido entre la densidad temporal y la aparición del metasujeto elevado al resguardo de la inmediatez ética, dejan intacta la marcha de la máquina autotélica del valor. Su límite es la descripción de la forma sensible que adquiere su desdoblamiento entre la ausencia de la potencia de la crítica histórica y la orfandad elevada obturación de la negación histórica de la dominación. Es posible poner en relación tales variaciones históricas en tanto que modulaciones propias de la mediación de la dominación proyectada sobre sí misma y que en todo caso tienden a confirmar su sostenimiento, es decir, una razón histórica que fetichiza y apuntala la realización efectiva de los procesos que constituyen la historicidad específica del capitalismo. Por todos sus costados, el acoplamiento entre subjetividad y dominación es la positiva objetivada cuya concreción efectiva es la clase que constituye la forma sujeto, la mirada de la gorgona frente al espejo. La crítica de la razón histórica no es entonces una teoría de la historia más adecuada, sino un proceso teórico que quiere ser una ruptura con la forma que adquiere la teoría de la historia en tanto que mediación. La crítica radical de la razón histórica quiere sustraer la crítica histórica de su reducción teórico-metodológica y disciplinar, y al mismo tiempo quiere ser la radicalización de la crítica histórica. Colisiona contra las contradicciones inmanentes para abrirse paso hacia una forma indeterminada y siempre presente de sostener la posibilidad de realizar la rebelión en la vida. No hay lugar para la capitulación. La separación de teoría y acción es falsa. Hasta ahora, los historiadores se han conformado con reinterpretar la historia. De lo que se trata es de hacerla volar por los aires. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Nos damos cuenta que la historia de conciencia es compleja. Ellos lo están bastante complejos. Ordenadas César, que son editores de una revista Antihistoria, ¿no? Entonces, Sergio, como siempre, un placer. Y vamos a dar paso entonces a la participación. ¿Eres maestra, doctora? No. No me presento. Entonces sí. Podría ser. Que además entiendo que va a ser interesante contrastar la lectura que hace Sergio, ¿no? De esos procesos, ¿no? de socialismo real, como decía él. Sí. Entonces, más. Pues no sé si voy a hacer la historia por los aires. Yo creo que más bien estoy tratando de buscar respuestas. De aquí nació este trabajo. Pues soy cubana y ante todo quiero agradecer primero a mi profesor de socialismo ante todo a los organizadores del evento, mi invitación por estar acá. A mi profesor de socialismo, como decía, en la universidad, en la Escolaita, Oliver Kosmar, de sus clases nació esta idea, y también a mi asesora en la maestría, la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto. A ellos dos quiero agradecer ante todo. Y ya les digo, esta idea nació más bien de inquietudes personales. Mis amistades, cuando tomé la asignatura de socialismo como optativa,
además mis amistades en Cuba me decían, ¿por qué tomas socialismo? Ya no estás como hasta aquí del socialismo, ¿no? Decía, no, quiero respuestas a mi presente. Y entonces, pues surgió esta idea de buscar de dónde nace la Cuba socialista, o esta idea de dónde surgió. Primero quiero poner un contexto. Cuba comienza sus luchas independentistas en 1868, cuando ya la mayor parte de América Latina pues estaba pues, ya liberada del yugo colonialista español, o estaba en pleno apogeo estaba efervescente la lucha, ¿no? Y Cuba apenas comienza en 1868. ¿Qué pasa? En 1895 Cuba gana la guerra contra España, pero en el último momento intervienen los americanos y dicen, bueno, nos ayudamos a ganar esta guerra y ya nos quedamos aquí con ustedes. Hay un poema, de hecho, de un autor cubano, un poeta cubano, que a mí me gusta ilustrar porque ilustra muy bien como este sentimiento de que nos fue arrebatado la independencia, ¿no? Y él dice, al volver de distantes riberas con el alma enlutada y sombría, afanoso busqué mi bandera y otra visto en lugar de la mía. Entonces eso fue lo que nos pasó a los cubanos. En este contexto, pues la primera mitad del siglo XX hay una efervescencia política. Las universidades en Cuba, pues, bueno, no sé si conocen a Antonio Mella, que fue un líder revolucionario estudiantil cubano y que también acá y tiene su historia en México. Entonces, pues, luego de toda esta historia de lucha llega el 1 de enero de 1959, triunfa la Revolución Cubana y por primera vez los cubanos sienten esta emoción de ahora sí tenemos un país libre, un país para hacer, para formar. Y pues pongo este contexto para hacer sentir como, para tratar de entender cómo se sintió ese momento para los que estaban viviendo en ese entonces. Yo, por supuesto, no vivía en ese entonces. Entonces, si pasamos a la... Esto también lo dice Fidel Castro en la historia de Nelson Verá, es este mismo sentimiento. Él describe el pueblo cubano que dice: el pueblo es la gran masa irredenta, movida por ansias ancestrales de justicia, por haber padecido la injusticia y la burla generación tras generación, la que ansía grandes y sabias transformaciones en todos los órdenes y está dispuesta a dar para lograrlo cuando crea en algo o en alguien, sobre todo cuando crea suficientemente en sí misma hasta la última gota de sangre. Entonces, ¿en qué creyó el pueblo cubano? ¿Qué fue eso que dio hasta la última gota de sangre? Pues buscando respuestas, un documento que es primordial para conocer como la historia de Cuba es la historia de Nelson Verá. Si pasamos a la siguiente diapositiva, la historia de Nelson Verá es un alegato cual Sócrates, Fidel Castro, en su juicio de defensa del asalto al cuartel Moncada, pues dice: yo me voy a autodefender, y aquí expone pues las causas por las que van a la lucha. Además expone cómo fueron tratados los revolucionarios, cómo están siendo tratados los que encarcelaron luego del asalto al cuartel Moncada, y hace, o sea, es un alegato bastante amplio, pero me interesan tres cosas fundamentales. Él expone por qué se hacía necesaria la acción revolucionaria en Cuba, y él dice: hay 6 problemas fundamentales: la tierra, la industrialización, la vivienda, el desempleo, la educación y la salud, y expone ampliamente cómo resolver estos problemas. Él dice: nuestros objetivos son resolver todos estos problemas y además la conquista de las libertades públicas y la democracia política. Este era su discurso. ¿Cuál era la propuesta una vez llegados al poder? Pues él dice: promulgar leyes para el cumplimiento estricto de 2 artículos esenciales de la Constitución de 1940. La Constitución de 1940 pues es una constitución que no fue efectiva durante el mandato de Fulgencio Batista, el dictador que estaba en el momento
que hace la Revolución Cubana, y era una constitución pues muy adelantada a su época, y hay estos dos artículos que él dice es que se proscriba el latifundio, y el otro ordena categóricamente al Estado emplear todos los medios que estén a su alcance para proporcionar ocupación a todo el que carezca de ella y asegurar a cada trabajador manual o intelectual una existencia decorosa. Además, la Constitución, en su primer artículo de esta Constitución de 1940, decía: Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como república democrática. Y él enfatiza mucho en esto. O sea, la idea es hacer valer esa Constitución, no más. Haciendo valer esa Constitución, pues Cuba saldrá adelante y resolveremos estos 6 problemas. Incluso empieza a mencionar en este alegato pensadores que sustentan su propuesta. Número 1, José Martí. Él dice: somos una revolución martiana. Además, estamos en 1953, a 100 años del natalicio de José Martí, somos la generación del centenario. Así se autoproclama. Y dice: nosotros somos seguidores de José Martí y las ideas de José Martí son las que van a imperar en nuestra revolución. Y menciona además todos estos pensadores para justificar su idea de despotismo contra el derecho de rebelión contra el despotismo. O sea, ¿por qué nos estamos rebelando contra este gobierno? Y cita a todos estos pensadores. Ojo, no se menciona nunca Marx, no menciona nunca la Revolución Socialista de Octubre, no hay un solo pensamiento dentro de la historia neoliberal que remita a esta idea. Seguimos, continuamos. Y aquí me gusta hacer también una comparación entre esta idea de que Martí era el ideario fundamental de la Revolución Cubana. Seguimos, por favor. ¿Qué relación guarda José Martí con el marxismo, con el socialismo? Pues José Martí tiene 3 artículos o 3 escritos en los que se remite directamente al marxismo o al socialismo. Una crónica que hace por la muerte de Marx en Nueva York el 29 de marzo de 1883. Aquí, entre otras cosas, Martí habla de Marx de una forma notoria, ¿no? Y dice: Karl Marx ha muerto como se puso del lado de los débiles, mereció honor, estudió los modos de acercar el mundo sobre nuevas bases y despertó a los dormidos, y les enseñó el modo de echar a tierra los puntales rotos. No fue solo movedor titánico de las cóleras de los trabajadores europeos, sino veedor profundo de la razón de las miserias humanas y en los destinos de los hombres, y hombre comido del ansia de hacer el bien. A mí me llama la atención, sobre todo en este discurso, esta frase que señalo, porque él dice, o sea, él describe lo que está viendo en las honras fúnebres de Marx en Nueva York. Ojo, no es las honras fúnebres de Marx en Europa, no es el mismo movimiento proletario, pero él dice que ve a Leibovich y ve a Bakunin y dice: son los rusos el látigo de la reforma, mas no son aún estos hombres impacientes y generosos manchados de ira los que han de poner cimiento al mundo nuevo. Él ve a los rusos como, o sea, ahí lo describe, son hombres manchados de ira y no son ellos los que van a poner, o sea, ya Martí lo está diciendo en 1883. Tiene otro artículo, La futura esclavitud, que es una reseña crítica al artículo de Herbert Spencer de este mismo nombre. Y aquí, entre otras cosas, me gustaría señalar esto que dice: todo el poder que iría adquiriendo la casta de funcionarios lo iría perdiendo el pueblo. De ser siervo de sí mismo pasaría el hombre a ser siervo del Estado. Esta es una crítica al socialismo existente en ese momento. Estamos hablando de 1883-84. Luego, en una carta a su amigo Fermín Valdés Domínguez, en mayo de 1894, un año antes de su muerte, Martí le escribe: 2 peligros tienen ideas socialistas, como tantas otras: el de las lecturas extranjerizadas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos. Oh, ya 5 minutos, ok. Voy a aclararme. Bueno, pues la idea es que Martí, por la época en que vivió, no tiene una idea demasiado
marxismo. Sin embargo, estas son ideas que expresa muy elocuentemente en sus artículos. Sin embargo, también hay muchos pensadores cubanos que son marxianos y marxistas, porque ven una relación entre las ideas de Martí y Marx, más allá de lo que pudo haber escrito el propio Martí de lo que era el marxismo en su etapa, o el socialismo, de lo que él veía como venía surgiendo el socialismo. Pero, más allá de esto, pues hay muchos pensadores cubanos que fueron Robert Martínez Villena, Cinquio Vitier, Rafael Rodríguez, Juan Marinero, Raúl Roa, Julio Antonio Mella, o sea, marxianos y marxistas. Más allá de esto, el Partido Socialista Popular, que era el partido marxista que había en el momento del triunfo de la revolución, a pesar de que tuvo alguna incidencia en el movimiento revolucionario, pues no era puntal, no era el partido que incidía directamente sobre el movimiento revolucionario. Fidel Castro, la mayoría de los revolucionarios eran del partido ortodoxo, no promulgaban ideas marxistas o socialistas. Aquí ya sigo, a ver si esto me da tiempo. Sí, al discurso histórico de la revolución, todos los documentos que yo analizo no son documentos encriptados, son documentos que se pueden encontrar en portales oficiales cubanos. No estoy ya analizando lo que se puede haber perdido o lo que no esté, ya, o sea, solo me remití a discursos. Hay un viaje importante que hace Fidel a principios de 1959, acaba de triunfar la revolución, hace un viaje a Estados Unidos, un viaje en el que es invitado por la Asociación de Periodistas, y entonces no directamente por el presidente no lo recibe el vicepresidente, pero aquí hay algunos datos importantes de lo que sería pues, el discurso en los primeros años de la revolución, y él dice, el 17 de abril, dice, me interesaba aclarar, o sea, en su viaje él dice, me interesaba aclarar cuál era el objetivo principal de mi viaje, es decir la verdad, ese es el objetivo principal. La revolución cubana es una revolución sui generis, una revolución autóctona. Nuestro programa se basa en estas dos ideas, la industrialización de nuestro país y que cada metro de terreno cubano sea productivo. Nuestro comercio con Estados Unidos puede mejorar de manera que sea mejor para todos, y es imposible en lo absoluto que además progresemos si no marchamos juntos con Estados Unidos, sin ninguna amenaza al comercio de ninguno de los dos. O sea, la idea hasta aquí de Fidel y en todo este viaje a Estados Unidos es la cooperación con Estados Unidos. Estados Unidos era el principal socio comercial de Cuba, y Fidel entendía que si lo perdíamos, pues también la economía del país podía caer en desgracia. Entonces, durante todo este viaje, pues él dice que su idea es una revolución autóctona, no se parece a ninguna otra, no es copia de ninguna, y simplemente va a seguir las relaciones con Estados Unidos, pero va a defender estas libertades políticas, ¿no? Hay algunas otras cosas que, bueno, se me van a ir por el tiempo, pero pues hay varios discursos. Este del 17 de mayo, que es la primera ley de reforma agraria, no menciona nada aquí. Bueno, pues ya no me da tiempo, creo que las cosas. Igual, vuelve a resaltar que esta ley de reforma agraria se ajusta a los principios de la Constitución de 1940. O sea, lo mismo que dijo en la historia de Marxopera, hasta este momento se mantiene con esa misma idea. El 5 de marzo de 1960 es un momento importante porque hay una explosión de un vapor francés y pues se dice que fue un ataque terrorista, y entonces aquí es donde por primera vez se menciona la frase de patria y muerte, consigna que se mantiene hasta nuestros días y que ya está siendo pesando en la Cuba de hoy, ¿no? Esta consigna de patria o muerte. Y a partir de ahí, pues esa consigna va a estar en todos los discursos. ¡Wow! El 6 de agosto de 1960, la expropiación de las empresas norteamericanas, y aquí es donde se produce el quiebre con Norteamérica. Las masas estaban pidiendo pues, que se cumplieran lo que salía prometido en la historia de Nelson Verá, y él dice, pues bien, a expropiar las empresas americanas, y aquí es donde Estados Unidos dice, pues retiro mi petróleo de Cuba, y entonces dice, está bien, pues entonces lo vamos a tomar de la Unión Soviética, y las empresas americanas dicen, pues no vamos a
El 2 de septiembre de 1960, lo que se conoce como la primera declaración de La Habana, aquí sí por primera vez dice que la Asamblea General del Pueblo Cubano declara que la ayuda espontáneamente ofrecida por la Unión Soviética en caso de que nuestro país fuera atacado por fuerzas militares imperialistas no podrá ser considerada jamás como un acto de intromisión, sino que constituye un evidente acto de solidaridad. O sea, si llegaran a atacarnos los americanos, la Unión Soviética nos va a ayudar, pero es en un acto de solidaridad, no de intromisión. Solo vamos a aceptar su ayuda, no más. Hasta aquí, hasta este momento. Y lo ratifica el 26 de septiembre en el discurso de la ONU. En este discurso sí comienza, o sea, se nota cómo la discursiva de Fidel empieza a cambiar y empieza a hablar de proletarios, de masa explotada, o sea, comienza a utilizar palabras que hasta ese momento no estaban en su discursiva. Luego, momento culminante, ya voy a terminar, ya último. El 15 de abril de 1961 hay bombardeados los aeropuertos de la isla como parte de una operación militar de invasión a Cuba llevada a cabo por exiliados cubanos y apoyada por el gobierno americano. Este es el punto culminante porque el 16 de abril de 1961, en las horas fúnebres de este bombardeo, pues Fidel dice, y cito, y con esto voy a terminar a pesar de que no es el fin de mi idea, pero bueno. Eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos. Compañeros obreros y campesinos, esta es una revolución socialista y democrática con los humildes, de los humildes con los humildes y para los humildes. Por primera vez, públicamente, a la luz internacional, Cuba se declara socialista, con una eminente agresión imperialista. O sea, solo expongo hechos, luego hago un análisis, pero bueno, ya no me da tiempo de análisis, lo haremos después. Realmente fue un hecho pensado, estaba ya, o sea, algo que venía trazado estratégicamente, fue una decisión tomada con demasiada premura. Lo que sabemos es que luego de este discurso que dice somos una revolución socialista, no hay vuelta atrás. Se alia Cuba a la Unión Soviética y pues no hay forma de que digan no somos socialistas luego de esto. Muchas gracias. No es difícil de ser un moderador. ¿Qué quiere decir moderador? ¿Sabe qué era el moderador de la decía que tanto se salía. Es que decía que tanto chupes se salían, ¿no? Así como la verdad, así. Sí, a ver, maestra Sócrates, ya está usted muy elevado, como mucho vino, mandaban en un moderador a descansar el vino. Hay una palabra, descansar. De agua vino, para que se la fuera bajando. se le fuera bajando un poquito. Bueno, realmente muchas de estas cuestiones, pero así es. No sabemos es la voz de Isabel Macías. No puedo dejar de decirles que es un ejemplo, un lujo para ustedes como estudiantes de filosofía, porque ella es egresada de la licenciatura de filosofía de la UAS, es premio estatal de cuento,
decir, ¿no? Le acabo de dar la medalla de mérito en la UAM, trayectoria de su maestría y acaba de iniciar sus estudios de doctorado, estudios de género. Estudios feministas. Estudios feministas. Entonces, bueno, no voy a leer el título, yo creo que tú lo leas y, bueno, pues, escuchen. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Y sí me gustaría leer el título porque hubo un error y justo se cambió una palabra que es sustancial de este trabajo, que es la escritura. Entonces, el círculo de escritura erótica, placer, dolor y deseo de la toma de conciencia feminista. La palabra escritura es clave porque justo lo que estudié fue la escritura erótica como una práctica cultural feminista. Esta conferencia charla, que espero sea más lo segundo, recoge algunas reflexiones teóricas, metodológicas, basadas en mi experiencia en una investigación feminista que surgió en parte derivada de mi trabajo como activista feminista en la divulgación de la literatura erótica escrita por mujeres y como guía en grupos de autoconciencia sobre la erótica de las mujeres. Y se consolidó gracias a la participación de muchas otras mujeres, quienes de manera muy generosa me acompañaron en la creación de saberes colectivos. La investigación se centró en la escritura como práctica cultural feminista en el marco de la maestría en estudios de la mujer de 2020 al 2022, y es importante decir esto pues porque fue una investigación realizada durante la pandemia de COVID-19. Entonces, en parte o gran parte fue desde la virtualidad y desde la etnografía digital. La intención en esta mañana es compartir la cocina de la investigación, como dirían pues muchas investigadoras feministas retoman esto, que significa alejarse de las lógicas del conocimiento neutro y puro y transparentar los procesos de indagación partiendo del reconocimiento del encuentro con las distintas posiciones que encarnamos las investigadoras y las colaboradoras con las que nos involucramos. Con lo cual no se busca romantizar, sino visibilizar las dudas, los errores, las intuiciones, los afectos, los malestares y los gozos que forman parte de los procesos académicos y sociales y por lo tanto vitales. Partiendo también de que este convidar la presencia en la cocina nos deja ver la vinculación entre teoría y praxis, los compromisos de transformación política de nuestras investigaciones, los límites del propio conocimiento y las alternativas distintas a las lógicas de la academia patriarcal, que como diría Mona Haraway, las investigadoras que estamos dentro de la academia, aunque estemos en estudios de la mujer o feministas, pues seguimos dentro de la barriga del monstruo. Entonces, validar esa transparencia o este convidarnos a la cocina también nos permite validar nuestros saberes desde la reflexividad y la crítica constante, estableciendo una ética de la transparencia, como diría Gandarias o Cuidadosa, parafraseando también a Haraway, que a su vez se convierte en una tecnología que produce conocimientos, incluyendo la creación de posiciones del sujeto y modos de habitar esas posiciones cada vez más innovadas o desde la creatividad. Las reflexiones van a ir en dos niveles. Por un lado, el universo de estudio, que fue el Círculo de Escritura Erótica de Mujeres, y con esto me refiero a un taller donde las mujeres nos reunimos a estudiar teoría feminista, a leer literatura erótica escrita por mujeres, principalmente latinoamericanas, a vincular estos saberes con la propia experiencia y a partir de ello realizar ejercicios reflexivos, lúdicos y principalmente ejercicios de escritura. Va a haber un segundo nivel en términos de la investigación de dicho círculo, aproximación a mi tema de investigación y algunas nociones teóricas, ciertos retos, como la pandemia, por supuesto, y otros puntos derivados de los procesos circulares. La investigación partió de una metodología feminista donde las experiencias y las vidas de las mujeres están en el centro de las reflexiones y los análisis, ya no como meras informantes, y esto es clave en las metodologías feministas, sino desde el reconocimiento de que somos creadoras de cultura y de saberes. Metodología que además cuestiona la universalidad
y la objetividad de la ciencia patriarcal, así que pone especial atención en los propios procesos e implicaciones de quienes investigan y de las demás actoras. Por eso me estoy demorando tanto en esto, porque en realidad eso es parte sustancial de lo que nos interesa. Además, este proyecto se realizó con un enfoque de la teoría del punto de vista que surge de Harding, pero que hay muchas otras investigadoras que han retomado esta teoría con un propio enfoque, entre ellas me sitúo, y desde donde se afirma que algunos tipos de ubicación social y de luchas políticas impulsan el desarrollo del conocimiento opuesto a la visión dominante que afirma que la política y la posición en relación con la situación local solo bloquea la indagación científica. Perspectiva que además siempre estuvo en diálogo con la propuesta de conocimiento situado de Haraway, que evidencia mi postura política, desde donde hablo y el lugar de enunciación de las sujetas que colaboraron. Hasta aquí sería parte del posicionamiento teórico y metodológico o el punto de partida. Ahora me gustaría resaltar lo importante de que este trabajo pueda conversarse públicamente, en este caso en un congreso de filosofía. Primero, porque de alguna forma replica la metodología del círculo de escritura erótica. Es de verbalizar y poner a circular conceptos como el placer, como el deseo, como el dolor, que nos remiten a discursos y prácticas específicas que seguramente en este momento, pues cada quien, según la piense, tendrá una concepción específica y asimismo desde una colectividad. Es así con la palabra que se incita, o con la palabra que incita, que acaricia, como inicia el juego, que nos lleva a encender una propia erótica de la indagación y recrear un continuum del placer del que hablo en el proyecto. En este caso, el placer como práctica en el círculo, como reflexión, pero también como reflexión dentro de la investigación. El placer del investigar, tomando los dos niveles anteriores, y el continuum del placer que tiene que ver con reflexionar en colectiva en cualquier espacio que esta investigación se despegue. Vamos a sumergirnos más en el tema y en el proceso, y para eso me gustaría leerles un fragmento del prefacio de la tesis. Y dice: todo comenzó con la muerte de mi abuela, con saberme finita, parte de un todo, pero desconectada de todos, con la violencia, la familia y ese amor ardoroso que no siempre reconforta, con la búsqueda de algo o alguien que alimentara el vacío y el terror a dejar de ser, la complicidad de las amigas en los juegos de la infancia, la inocencia resquebrajada, las tremendas ansias de escribir, de crearme historias alternas al ejido, a los gritos y a la miseria, con la exploración de los otros y la afanosa e ilusoria tarea de disolución, de trascender con la unión, con el torbellino de la vida, del placer y el peligro, del orgasmo, la voz, el amor y el deseo, con la muerte de mi hermana y todos los duelos, con la obsesión de saber quién soy y cómo se vive mejor la única vida que tengo. Descubrir el erotismo, nombrar lo que marcó mi historia, emprender la ruta dialógica en busca de interlocutoras para extender la experiencia erótica, estudiar filosofía, escribir literatura erótica, estudiarla, convocar a otras mujeres y preguntarles: ¿qué significa para ti el erotismo? ¿Cómo has encarnado la experiencia erótica? ¿Cuáles son tus deseos más profundos? ¿Qué es aquello que te da placer? Lo anterior es importante destacarlo porque así surgió la inquietud de crear y compartir la propuesta del círculo, también porque es parte de las posturas de los talleres circulares. Dentro de estos círculos las mujeres dialogamos, nos compartimos nuestras historias y reflexiones, cuestionamos la dimensión erótica de cada una, dilatamos el instante conversando, leyendo, escribiendo, jugando y creando en torno a nosotras y nuestros placeres, voces, deseos, amores, pasiones, temores, dolores, intimidades y violencias. Exploramos y abrimos a las otras la propia subjetividad erótica, la reconocemos, la desmenuzamos y la enunciamos como acto creativo y político desde un yo-sotras, como diría Francesca Garrallo. Finalmente, porque después de todo eso, la vida me llevó a realizar una tesis donde me permitió pensar la erótica como una fuerza vital, como una fuerza vital fundamental tanto para la política como para la investigación, citando a Mariluz Esteban. Además de experimentarla como una fuerza creativa que me permite compartir con otras sujetas la concienciación, que ahí está Magnoli citando a Foucault. Y la escritura, la subversión colectiva y la etnografía situada también desde la propia dimensión
colaboradoras, así como comprender la búsqueda de una forma y un lenguaje para que este texto a su vez me conecte con quien me escuche o me lea y contribuir así a una erótica de la antropología, citando a Mariluz Esteban, y creo también a una erótica de la filosofía que es parte de la propuesta de mi investigación. ¿Cuánto me queda? Perfecto. Vayamos pues a lubricar con la palabra este momento colectivo y a crear experiencia erótica que merezca la mañana. Lo amerita porque estas prisas. A partir de observar lo que la escritura erótica desde la perspectiva feminista desata y potencia y por lo tanto transforma en la vida de cada una de las involucradas, es que emprendí este proyecto partiendo de una pregunta central. ¿De qué manera las experiencias de las mujeres en el círculo de escritura erótica constituye una práctica de toma de conciencia feminista respecto a su dimensión erótica, incluyendo cuerpo, placer y ejercicio de la sexualidad? Y aquí debo decir que el dolor surgió o fue uno de los hallazgos dentro de la investigación, y creo que por supuesto no solo tiene que ver con que atravesamos una pandemia mundial, sino que vivimos en un contexto donde la violencia feminicida y la violencia sexual están a la orden del día, pero que además estos dolores tenían que ver mucho más con ciertas crisis existenciales, digamos. Me voy a saltar toda la propuesta teórica que me interese, después podemos compartirla, igual como las categorías centrales que son la experiencia en 3 niveles también, que tienen que ver con la experiencia dentro del círculo, como una experiencia erótica compartida al ponernos a hablar desde la intimidad respecto al placer, al deseo, al goce, a todo lo que incluye, pero también a la experiencia como un dispositivo que nos permite, o a mí me permitió como investigadora, poder analizar las vivencias de estas mujeres y a su vez pues la experiencia analizada o como una categoría que ha sido clave para los estudios de la mujer. ¿Por qué? Porque la ciencia no cuenta con estas nociones, conceptos o categorías que hablan de las experiencias de las mujeres. Entonces, ahí la experiencia se vuelve clave para poner dentro de la academia, pero también para poner dentro de la ciencia esos conceptos que son importantes para nosotras las mujeres. También, bueno, está la toma de conciencia feminista y la erótica a partir de este círculo, pero me gustaría para cerrar compartirles un poco el contexto en el que este círculo de escritura erótica sesionó y también en el que se llevó a cabo la investigación. El trabajo del círculo se desarrolló en un país donde el feminicidio y la violencia sexual acechan los cuerpos de las mujeres y las niñas, donde los medios de comunicación y ciertos productos culturales reproducen la cosificación e hipersexualización de nuestros cuerpos, por lo cual estas prácticas pedagógicas y estéticas y quienes las llevamos a cabo están o estamos atravesadas no solo por el deseo en su sentido más amplio, sino también por el miedo, la rabia o el dolor, así como por el disciplinamiento del Estado y otras instituciones normativas que intervienen desde distintos frentes, incluso a través de quienes participamos, a través de las culpas o de los mandatos introyectados. Pero justo por eso lo que realizamos ahí es crucial para crear otras formas de reflexionar y significar el cuerpo y la sexualidad y por lo tanto otras políticas de accionar. También debido a esta trama, el círculo de escritura erótica fue central en el ejercicio crítico constante, la contextualización de lecturas y la lectura de las interrogantes que guarda cada tema sobre cómo somos gobernadas, oprimidas o silenciadas en lo más íntimo, en nuestro primer territorio que es la corporalidad, y también sobre cómo desbordar esos mandatos, romper hormas y normas, liberarnos a través de la palabra, esto como una configuración de procesos de subjetivación, de intervenir en quienes somos. Se volvió imprescindible y valioso el entrecruzamiento de múltiples miradas y voces, la inquietud y el juego de todas las involucradas, que agitaran las respuestas y los roles asignados a las mujeres en la dimensión erótica y en la sexual, pero también en la forma en la que hacemos política. Por eso fue central que no se impusieran certezas incuestionables, sino que compartieran e intentáramos herramientas lúdicas y lúbricas con la escritura erótica como forma de reactivar posibilidades sobre la experiencia, como espacio de cuestionamiento, como territorio lleno de recovecos, cómo son los actos, procesos pedagógicos y estéticos, políticos, como un acontecer epistémico. Además, sobre el proceso todo el proceso se presentó como una forma
el cuerpo, el deseo, el placer y por lo tanto también los códigos de acción política. ¿Qué fue lo que pasó con ese accionar político, además de lo mencionado anteriormente, en medio de una pandemia mundial, de un confinamiento extendido, con la enfermedad y la muerte como algo latente rondando nuestras vidas, nuestras familias? ¿Qué lugar tuvo la erótica para estas mujeres? El cuerpo, la escritura creativa, el placer y el deseo, el mutismo escritural, los dolores y los afectos compartidos. Con esto voy a cerrar. En las últimas sesiones no podían escribir. Las 16 mujeres que estaban dentro del círculo, una de ellas tenía COVID prolongado, la otra toda su familia enfermó y su abuelo murió. Varias de ellas igual empezaron a tener familiares a quienes tenían que cuidar, pero aún así todas se conectaron. Tuvimos 12 sesiones a través de Zoom. Eran primero cada semana, luego cada 15 días, y una de las últimas, tuvimos que tomar una sesión para decir cómo estamos, cómo nos sentimos, qué está pasando, quién necesita ayuda, cómo extendemos la red de apoyo, y ahí también salió el no queremos abandonar este círculo que se representa como un refugio, pero qué chingados voy a escribir en este momento. Entonces, para mí era, como investigador, uno de los retos sostener la cohesión del círculo y encontrar un sentido a la dimensión erótica en ese momento, y por supuesto que tiene todo el sentido. Y entonces lo que hice fue empezar a realizar ejercicios particulares para cada una de ellas, según, digamos, sus inquietudes o sus situaciones, y eso solo 2 hallazgos que hubo. En el caso de Sil, una de las compañeras que fue la que su abuelo murió, pues fue cuál es la importancia de la escritura erótica, qué está pasando, qué atraviesa tu dimensión erótica, y escribió un texto sobre el dolor, porque parte de la metodología, la última fase de mi metodología tenía que ver con crítica literaria feminista, desde la perspectiva de la ginocrítica. Entonces ellas, en este círculo, el producto final, digamos, fueron unos textos que se analizaron desde ahí. Y bueno, ya no me alcanza para más, pero muchas gracias. Entiendo que menciones Amara que leerla, veanla, no se la pierdan. Yo siempre la conozco desde hace muchos años, es la primera vez que quiero haberla podido controlar. Siempre creí que era una mujer como parecida a una mujer aquí, burros y otros. Y la oigo y la confío, ¿no? Pero bueno, me callo. Preguntas o comentarios para los jóvenes. Oigan, sí, porque nos callaron. Preguntas, por favor. Hola, muchas gracias por las noticias. Yo quiero una pregunta a todos. ¿A qué refieren cuando hablan sobre el razón histórico? ¿Cómo qué significa este concepto? Fundamentalmente, sí. Fundamentalmente tiene que ver, digamos, con la forma que adquiere el conocimiento histórico, digamos, pasado por la operación historiográfica, que tiende a convertirse como una suerte de racionalización del mismo, ¿no? Del conocimiento histórico. Esta razón histórica, tal y como la intento poner de relieve, tiene que ver fundamentalmente con una relación constitutiva de la cartografía de la dominación. Fundamentalmente y únicamente me preocupa la especificidad del capitalismo, puesto que considero que esta civilización, la civilización capitalista, es una ruptura general con la supuesta linealidad de la historia. Entonces, digamos, las formas en las que se proyecta la dominación son distintas, pero no son centrales, ¿no? El racismo, la cuestión de la mujer, por ejemplo, la dominación de la mujer,
o la lucha de clases serían solamente, ¿no?, distintas formas en las que se proyecta la dominación. Entonces, digamos que la razón histórica se cierne sobre ese tipo de cuestiones y, digamos, estas variaciones sobre a las que me refería tendían a colocarlas en su centro como contradicciones centrales y luego sistematizar todo lo demás bajo ellas, ¿no? Entonces es, digamos, como una jerarquización del conocimiento. Esa es la razón histórica, digamos, plegada o inherente, inmanente justamente a la racionalidad instrumental, probablemente de la que nos hablarían Adorno y Horkheimer, ¿no? Entonces, digamos que si podemos poner de relieve la brutalidad y la violencia con la que opera la racionalidad científica, positivista, ¿qué relación guarda la racionalidad histórica, ¿no?, o la razón histórica, con este tipo de procesos de concentración del conocimiento? Es a eso a lo que me refiero. No sé si aclaré la cuestión o la volví más oscura. Muchas gracias. Como siempre, a eso nos dedicamos a no contestar a las respuestas, sino a generar problemas. ¿Alguien más? Solo una cosa más. Esta forma de racionalidad tiende a afirmar la cartografía de la dominación, es lo que dije, ¿no? Es decir, adquiere la forma en la que, digamos, se separa o se va fragmentando, y esta relación, dije, contradictoria y fragmentada, ¿no?, antagónica y codependiente, en la que cabrían estas cuestiones como el pensamiento dicotómico en general, norte, sur, arriba, abajo, dentro, fuera, amigo, enemigo, y nos centraríamos más bien en las contradicciones, porque si no, por ejemplo, para poner un caso así muy rápido, estaríamos viendo a Europa todo el tiempo como quiere ser vista, ¿no?, diría Bolívar Echeverría. Entonces, eso es lo que me interesa fundamentalmente poner la mirada y la caricia sobre las contradicciones, más bien sobre la esquematización lógica, jerárquica del conocimiento, sino las contradicciones, la dificultad, el conflicto. Y ya, eso quería decir. Bueno, nada más para dar pie a que la compañera pueda ahondar sobre su análisis del vuelco que dio la Revolución Cubana, ¿no?, que quedó pendiente, y creo que sería darle la palabra. Ya, pues sí, justo estaba pensando que todo me trataron a conclusión. Con recorre de, me pongo muy nerviosa con los minutos, hasta aquí quieres hablar o hasta aquí no, entonces pues. Entonces, una de las conclusiones que, me vuelco todavía como si tuviera el una de las conclusiones que yo doy primero es esta idea de que, bueno, pues no se sabe a ciencia cierta hasta hoy. Se divide en dos partes, pues esta idea del vuelco de la Revolución Cubana. Los que dicen que era un movimiento pensado desde en el sustrato de la Revolución Cubana, que venía caminando y ¡pum!, salió, y los otros que piensan que fue como algo de estratégico, momentáneo, o sea, de tenemos que hacer esto o nos van a arrebatar lo que conquistamos. ¿A quién nos aliamos? Pues a Rusia. Otra de las conclusiones que doy es que creo igual el proyecto de Revolución Cubana era un proyecto socialista, era un proyecto de transformación social, tal vez sin la idea de somos marxistas o somos socialistas seguidores de Marx, pero que eran transformaciones sociales y que era un proyecto social digno de ver a dónde llevaba, sin esta unión dogmática a la Unión Soviética también. Y lo otro importante aquí es que luego que dogmatizamos esta idea de socialismo y comenzamos a colocar consignas de patria o muerte, socialismo, muerte, los americanos son los enemigos, somos socialistas, o sea, que pusimos literal en nuestra constitución hasta hoy, somos un país marxiano, marxista, socialista, con un partido comunista único, o sea, esto está literal en nuestra constitución hasta los días de hoy. Entonces, luego que se empezaron a
a consignar este tipo de cosas, pues la crítica desapareció de la Revolución Cubana y del proceso revolucionario cubano, y esta es una de las cosas que más enfatizo luego en mi trabajo, porque ¿dónde está la crítica a ese proceso? La crítica a lo que vamos construyendo y funciona o no. Entonces se perdió, no está más, no estuvo durante el proceso y no está hasta los días de hoy. Entonces, pues, estas son un poco mis conclusiones de este trayecto, ¿no? Y que más bien lo busqué con esta idea de ver por qué estamos sentados. Otra cosa que me faltó como... Ay, perdón, me estoy tomando mucho tiempo. Que hasta a mí misma me sorprendió, porque yo sabía que no lo había sido en los primeros años, pero no sabía que hasta dónde. El presidente de Cuba, al triunfo de la revolución, no fue Fidel Castro Ruz. No lo fue nunca, de hecho. Fidel Castro fue el primer ministro de Cuba. El presidente primero fue Urrutia. Disculpen que no recuerdo el nombre, siempre lo menciono Urrutia. Bueno, Urrutia, que renunció en junio de 1959 porque nombran a Fidel primer ministro. La famosa Constitución del 40, que era la que iba a ponerse en práctica una vez llegada la revolución al poder, pues tuvo una ley fundamental que derogó algunas instancias de la Constitución, entre ellas que decía que el poder estaba en el Consejo de Ministros. Y si el poder estaba en el Consejo de Ministros, ¿quién mandaba? El primer ministro. ¿Quién era el primer ministro? Fidel Castro Ruz. O sea, el presidente estaba ahí, pero nadie sabía, ni siquiera salía a dar discursos públicos. Quien salía a dar los discursos, por eso analizo la discursiva de Fidel, porque quien salía a dar discursos públicos a invocar al pueblo era Fidel. Y luego de Urrutia fue Osvaldo Dorticós hasta el año 1975. No hubo, hasta el año 1975 no hubo elecciones en Cuba. Nunca el pueblo realmente votó para que hubiera un presidente, para elegir quién iba a estar en el poder. Nunca existió hasta el año 1975, cuando ya había toda una red de leyes promulgadas que es imposible tumbarlos del caballo, así al buen cubano, ¿no? Entonces, este es el contexto inicial de la Revolución Cubana. De Osvaldo Dorticós, que era el presidente del país hasta el año 75, durante estos primeros años. Ay, sí, ya, ok. Se suicida en 1983. Entonces esas son como un poco las condiciones raras en las que se ha ido dando la revolución cubana. Muchas gracias. Sí. La idea del relato, el único que se ha construido. Yo creo que tenía todas las condiciones para hacer un proyecto sumamente interesante, y tal vez por estas mismas condiciones de isla se hubieran dado un proyecto socialista, ya les digo, sin la copia soviética. No, estoy hablando de razón histórica y de escritura. No, la historia me ha superado, o sea, es un gran relato el que construye. Regresan ella y un punto de vista que también no era nada más fundamental. La música, la revolución es para la ciudad. Sí. Tenemos dos participaciones. Bueno, buenos días. Mi participación va más bien como comentarios a la ponente Marisabel. Pues bueno, ante tu ponencia se me hace muy importante, ¿no? Como crear estos círculos de escritura de mujeres que me remiten mucho a los talleres que dábamos en el marco del 8M, ¿no?
pues todo el año, ¿no? Y que sean importantes. Y al final es algo muy bonito, ¿no? Sobre las redes. También ver cómo estas redes, es muy importante ver cómo esas redes van creciendo y cómo es su interacción, ¿no? Lo que van creando y lo que van, pues más que nada, dejando la experiencia de cada uno, ¿no? Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, y solo en correspondencia a tu comentario, no, me imagino que eres estudiante de filosofía, de historia, bueno, yo creo que en las disciplinas de humanidades, y justo porque fui alumna de filosofía, me parece importante, si en el contexto social está no solo impuesta una cultura erótica dominante, dentro de esa cultura erótica dominante, un rasgo característico tiene que ver con la invisibilidad de la dimensión erótica y por lo tanto de los placeres, de los deseos, de los gozos de las mujeres. ¿Qué te voy a decir en la academia? ¿No? El tema de la erótica siempre es visto desde la mirada patriarcal, que así creo que fue como medio me enteré en la universidad, aunque yo ya traía ese interés genuino, pero creo que es importante que las mujeres dentro de la academia, desde la licenciatura, empecemos a cuestionar dónde está nuestra erótica en investigación, ¿no? Nuestra erótica dentro de la filosofía, una epistemología de la erótica, o la erótica como epistemología, y que empecemos nosotros a trabajar eso, porque quienes están en los focos de poder no lo van a hacer, porque no les interesa, porque lo desconocen totalmente, ¿no? Si lo vemos en el uno a uno, quienes nos vinculamos de manera heterosexual, o en el varios, quienes somos no monógamas, pero imagínate qué va a suceder en la academia. Entonces me parece muy importante y también conocido que tengamos poco espacio, que haya poco espacio para hablar de estos temas, más cuando se trata de la dimensión erótica de las mujeres. Entonces creo que es necesario que podamos abrir, como dices, todo el año, desde los espacios académicos, pero también fuera de los espacios institucionales, por la libre, como siempre lo hemos hecho las mujeres y más las feministas o las mujeres organizadas. Entonces eso, creo que les toca a quienes están aquí estudiando humanidades seguir impulsando este tipo de temas para que también se tomen en serio, porque como muchos tabús, incluso dentro de la academia feminista o dentro del escenario literario, dicen que la escritura erótica es un subgénero, que la escritura erótica o la dimensión erótica pues son temas de mujeres, cuando en realidad eso es lo que nos sostiene, ¿no? Nosotras somos quienes sostenemos la vida en términos de cuidados, pero además esa dimensión es esa potencia que hace que sigamos de pie y que sigamos resistiendo ante estas reacciones patriarcales. Sí, bueno, pues más bien tengo un comentario. Me supongo que ustedes también han sentido en la butaca hace rato, los tres. En particular, sí, la compañera Diana, se sorprende más también, ustedes. Lo que yo rescato en particular de la compañera Diana, pues ya comentamos el día de ayer que ya de manera corto de tu apreciación de lo que está pasando en Cuba, pues, pero hoy en día, en la perspectiva histórica que ustedes tienen, y te compartí que me tocó ir a la iglesia hace 20 años. Y una cosa que me llamó mucho la atención de Cuba, y considero que eso es en el caso que hacen, en todo el continente, lo interesante que es la historia, la interpretación que sea la historia. Y me quedo con este desmenuzamiento que hice particularmente en el caso de este texto, y ya tiene mucho sentido de que es un texto así de grueso, ¿no? Porque lo conozco y es una cosa bastante extensa. Y pues únicamente preguntarte, compañera, si aparte del caso de Miguel y del caso de Martí, hay otra fuente que sea como primero esa para comprender este proceso. Sí, a ver, hay muchos intelectuales que han escrito sobre el tema, sobre este tema específico de la transición del socialismo. De hecho, o sea, yo lo cito por acá, hay una autora en particular que se llama Lucía de Sagues, en un artículo dentro de un libro que tiene que se llama, el libro se llama Estudios sobre Socialismo en Cuba, y ella tiene un artículo que se llama El socialismo en Cuba fue premeditado, o sea, y aquí expone varias de estas cuestiones. También hay
canibalismo en Cuba y hacen todo un análisis sobre cómo se va dando el socialismo en Cuba antes del triunfo de la revolución. O sea, los partidos socialistas que existieron, que eran más, seguían más a Trotsky que como tal, realmente el socialismo existente en la Unión Soviética. El Che Guevara fue una figura también. Ya, ok. Bueno, después podemos seguir comentando esta idea. Muchas gracias a todos. Gracias a estos. Podemos nuestro Muchas gracias. Les agradecemos mucho su presencia, su asistencia. Bueno, como ya les dijeron, queremos existir.